Es mi hijo, lo amo, no importa nada más, nada está por encima de él ocurra lo que ocurra conmigo. Esa confesión desnuda y cargada de desesperación pertenecía a Rob Reiner, un padre y director venerado en todo Hollywood. Por más que lo intentó, admitía sentirse impotente para rescatar a su hijo de la oscuridad en la que se iba hundiendo poco a poco. Solo tras su muerte, cuando reaparecieron antiguas grabaciones en vídeo, el público comprendió realmente el dolor silencioso que había cargado durante los últimos años de su vida, el de un padre que intuía la tragedia pero no tenía fuerzas suficientes para detenerla. En una entrevista concedida apenas 2 semanas antes de fallecer, Rob habló con palabras llenas de amor pero también de una tristeza densa acompañadas por una sonrisa cansada. Dijo que se sentía aliviado de que Nick estuviera viviendo con él y con su esposa en esos meses recientes, aunque el miedo persistía, temía no ser capaz de salvarlo. 14 días después ese temor se convirtió en una realidad brutal. Rob y su esposa murieron a manos del mismo hijo en quien había depositado toda su confianza. Para quienes alguna vez rieron y lloraron con sus películas, el recuerdo de Rob Reiner resulta cálido y al mismo tiempo dolorosamente crudo. A lo largo de su carrera contó historias sobre humanidad, bondad y la manera en que las personas se encuentran entre el caos. Sin embargo, en su propia vida no logró jalar el camino para rescatar a su hijo. Esa contradicción fue para él la herida más profunda que puede conocer un padre. Tras más de medio siglo dedicado al arte, solo en los últimos años Rob se atrevió a mostrar los rincones ocultos de su historia familiar. Bajo las luces de un estudio de CNN ya no se sentaba erguido como un director acostumbrado a mandar, sino ligeramente inclinado, con los hombros vencidos, como si el peso de toda una vida se apoyara sobre su espalda. Cuando le preguntaron por su familia, guardó silencio durante largos segundos, con la mirada fija en sus manos entrelazadas, como si soltarlas pudiera provocar el derrumbe definitivo. Solo cuando te conviertes en padre entiendes de verdad qué es el miedo, dijo finalmente con una voz baja y sombría, como si cada palabra emergiera desde lo más profundo de su corazón. Y añadió que hay cosas que por muchos años que lleves siendo padre simplemente no puedes arreglar. Rob mencionó a su hijo por su nombre sin rodeos ni adornos, haciendo que toda la sala sintiera el peso aplastante de una tragedia nunca antes dicha en voz alta. No era una confesión para aliviar su carga, sino un peso que necesitaba depositar al menos una vez antes de que fuera demasiado tarde. Antes, en esa misma entrevista, Rob había recordado su infancia, una etapa que muchos imaginaban feliz y abundante, pero que en realidad estuvo marcada por tensiones y presiones constantes. Sonrió al evocar el Bronx de 1947, donde nació en una familia judía que parecía normal por fuera, aunque distaba mucho de ser tranquila. Su padre, Carl Reiner, era entonces una estrella cómica en ascenso y su madre, Estelle, tenía una voz dulce y profunda que hacía que cualquiera se detuviera a escucharla. Cuando Rob tenía 8 años, la familia se mudó a New Rochelle, a una casa en Bonnie Meadow Road. Fueron años en los que él era muy pequeño, corriendo entre reuniones repletas de risas y conversaciones interminables. Mel Brooks, Sid Caesar, Neil Simon, nombres que más tarde se volverían legendarios, visitaban con frecuencia aquel hogar. Rob recordaba con nitidez una escena en particular: Mel Brooks sentado en el sofá contando chistes hasta hacer temblar la casa de carcajadas, mientras su padre reía en silencio con los ojos brillantes, como si estuviera grabando cada instante para el futuro. Rob solía pensar que su casa era siempre la más divertida de todas. Cuando visitaba las casas de sus amigos le parecían silenciosas, casi apagadas, muy lejos del ambiente lleno de humor en el que él había crecido. Esa sensación lo acompañó desde muy pequeño y se reforzó aún más cuando, en 1959, toda la familia se trasladó a Los Ángeles. Ante los ojos de aquel niño de apenas 12 años, Hollywood se abrió como un mundo inmenso y deslumbrante. En ese momento su padre estaba creando The Dick Van Dyke Show, una serie que con el tiempo sería considerada un clásico absoluto de la televisión. Rob observaba a escondidas a su padre sentado frente a la máquina de escribir, golpeando tecla tras tecla y luego interpretando los diálogos frente al espejo. Lo admiraba tanto que una noche durante la cena soltó de repente que quería cambiarse el nombre. Su madre, sorprendida, le preguntó a cuál y Rob, sonrojado, respondió que quería llamarse Carl. Su padre estalló en carcajadas, le dio una palmada en el hombro y le dijo que estaba bien, pero que para él siempre seguiría siendo su Rob. Rob creció rodeado de habitaciones llenas de risas ajenas, las carcajadas de Mel Brooks, de Sid Caesar, de personas que entonces solo conocía como amigos de su padre y que más tarde comprendería que eran auténticas leyendas vivas de la comedia estadounidense.
De niño solía sentarse en un rincón calado observándolo todo. No interrumpía ni contaba chistes, simplemente escuchaba. En ese silencio aprendió antes que muchos una lección dura para un entorno como aquel si querías destacar tenías que ser realmente extraordinario. El nombre de Karl Reiner, símbolo de risas para toda América, se proyectaba sobre su infancia como una sombra alargada que lo arrastró durante años sin preguntarle si deseaba cargar con ella. Su adolescencia transcurrió bajo esa presencia imponente. Karl acumulaba premios Emmy, escribía para Sid Caesar y grababa con Mel Brooks los legendarios álbumes de The 2000-Year-Old Man. La gente miraba a Rob y pensaba de inmediato a el hijo de Karl Reiner. Con frecuencia Rob se sentía perdido, como si nunca pudiera ser lo suficientemente gracioso a los ojos de su padre. Una vez llevó a casa un chiste que había inventado por sí mismo y lo contó a la familia. Su madre se rió sin parar, pero su padre solo asintió y comentó que estaba bien. Rob regresó a su habitación, se tendió en la cama y se preguntó si su padre realmente creía que él era bueno en algo. Esa presión lo acompañó durante años. Probó la actuación en la escuela, participó en obras, pero siempre con el temor constante de ser comparado con su padre. Incluso llegó a pensar en cambiarse el nombre para huir de la etiqueta de el hijo de Karl Reiner. Hubo muchas conversaciones que nunca se dijeron en voz alta. Karl jamás expresó que estuviera decepcionado, pero Rob tampoco escuchó las palabras que más necesitaba. Lo hiciste muy bien. Solo mucho tiempo después, ya adulto, se atrevió a decirle: siempre pensé que no creías en mí. Karl guardó silencio durante largo rato antes de responder que no sabía que él se sentía así. Ese silencio se extendió como un eco a lo largo de toda una vida. Con el tiempo Rob comprendió que huir de aquella sombra no le aportaba nada. Decidió enfrentarse a él, aprender de su padre sin intentar convertirse en una copia. Encontró su propia voz, no a través de la comedia pura, sino a partir de la memoria y del dolor. Empezó a contar historias sobre niños perdidos, sobre la amistad, sobre un camino hacia la adultez irregular y lleno de fracturas. Así, poco a poco, la relación entre padre e hijo fue transformándose, dejando atrás la sombra para dar paso a una comprensión más profunda, aunque nunca del todo expresada. Cuando Rob dirigió Stand By Me en 1986, decidió incluir una escena en la que un niño rompe a llorar convencido de que su padre no lo ama. Aquella secuencia no fue una invención cinematográfica, sino un reflejo directo de su propia infancia. Tras el estreno, Karl lo llamó por teléfono y le dijo con sinceridad: hijo, esa escena. Ahora lo entiendo. Rob sonrió con suavidad al otro lado de la línea y respondió con calma: siempre supe que estabas orgulloso de mí, solo que no solías decirlo. A partir de ese momento la relación entre ambos se volvió más cercana. En los años siguientes, Karl empezó a visitar con frecuencia los rodajes, permaneciendo en silencio, observando cómo su hijo trabajaba y tomaba el control del set con una seguridad que ya no necesitaba demostrarse. Cuando Rob terminó, When Harry Met Sally, su madre Estelle apareció brevemente en la película con la frase que se volvería legendaria: I'll have what she's having. Después de verla, Karl abrazó a su hijo con fuerza y le dijo algo que Rob apenas había escuchado en toda su vida: que era la persona más talentosa de la familia y que tenía un instinto perfecto para colocar un chiste en el momento justo. Aquellas palabras quedaron grabadas para siempre. En 2017, padre e hijo estamparon juntos sus huellas en el Teatro Chino de Grauman, convirtiéndose en el primer dúo de padre e hijo en lograrlo. Rob, de pie junto a Karl, miró aquellas marcas en el cemento y sintió cómo se le llenaba el pecho de emoción al recordar el largo camino recorrido desde aquel niño que temía vivir bajo la sombra paterna hasta el hombre que ahora se mantenía orgulloso a su lado. Después de haber caminado tantos años bajo el peso de un apellido imponente, Rob Reiner comprendió en profundidad lo que significaba crecer bajo un nombre demasiado grande. Sabía lo que era entrar en una habitación y ser juzgado antes de hablar, comparado antes de ser escuchado, definido antes de ser reconocido. Por eso, incluso cuando su carrera apenas empezaba a despegarse, hizo una promesa silenciosa: si algún día tenía hijos, ellos no tendrían que cargar con la misma vida que él había vivido. Pensaba en él durante las noches largas mientras el éxito llamaba poco a poco a su puerta. Entendía que la fama no solo iluminaba, también aplastaba. Podía pesar sobre los hombros de un adulto, pero destruir por completo la infancia de un niño. No quería que sus hijos crecieran oyendo miradas que murmuraran: ahí va el hijo de Rob Reiner. Deseaba que fueran ellos mismos antes de quedar atrapados en cualquier etiqueta. Alguna vez un amigo bromeó diciendo que los hijos de Rob lo tendrían todo fácil. Él solo sonrió con discreción. Sabía que esa facilidad no existía realmente.
Conocía demasiado bien el cansancio de vivir bajo expectativas llenas de tener que demostrar constantemente que tu valor no dependía solo de tu apellido. No quería que ese desgaste se convirtiera en una herencia. Así que cuando finalmente fue padre, Rob eligió un camino distinto: estar presente sin eclipsar, amar con intensidad sin imponer. En el fondo su único deseo era que sus hijos tuvieran una infancia más liviana que la suya, donde el nombre del padre no fuera una sombra opresiva sino un respaldo silencioso a sus espaldas. De ese anhelo nació Nick Reiner. Legó a un hogar donde el arte era tan natural como respirar. Como hijo de Rob Reiner y Michelle Singer Reiner, Nick creció rodeado de conversaciones sobre cine, creatividad y legado. Desde fuera parecía tener todo lo que muchos considerarían suficiente para una vida cómoda y afortunada. Sin embargo, hay vacíos que no se miden en dinero ni en oportunidades. Existen ausencias que solo se perciben en el silencio. Desde el instante en que nació, Nick vivió bajo sombras superpuestas. Sobre él estaba Rob Reiner, el director que había contado la infancia de toda una generación, y más arriba aún, como una nube constante, Carl Reiner, la leyenda que convirtió la comedia en historia. En una familia así, tener permiso para ser simplemente una persona común podía sentirse como un lujo. La presión no necesitaba ser pronunciada. Estaba siempre allí, filtrándose en cada etapa del crecimiento, tejiendo su influencia sin hacer ruido. La infancia de Nick no estuvo marcada por la escasez material, pero sí por un exceso de expectativas. Creció en casas amplias, rodeado de fiestas concurridas y conversaciones constantes sobre cine, prestigio y gerencia artística. La gente lo miraba con una sonrisa automática y decía: es el hijo de Rob Reiner. Muy pocos se detenían a preguntar quién era Nick en realidad. Casi nadie percibía que crecer dentro de una familia tan famosa implicaba muchas veces no tener espacio para mostrarse frágil ni para equivocarse sin consecuencias. Por eso la relación entre Rob Reiner y su hijo nunca fue sencilla. No se trataba únicamente de un vínculo entre padre e hijo, sino de un choque permanente entre el amor, las expectativas y el miedo al fracaso. Nick llegó a decir en voz muy baja que nunca se había sentido verdaderamente cercano a su padre. Rob amaba a su hijo, de eso no había duda, pero ese amor se veía fragmentado por rodajes interminables, viajes constantes y una vida en la que Nick solía quedar al margen, observando desde fuera. El mundo de su padre pertenecía a los sets de filmación y Nick aprendió a crecer en los espacios que dejaba la ausencia. El afecto existía, pero no lo suficiente como para convertirse en un refugio cuando todo empezó a desestabilizarse. La presión de llevar el apellido Reiner se aferró a Nick como una sombra persistente. No bastaba con vivir bien, debía vivir de forma extraordinaria, ser algo lo bastante grande como para no quedar eclipsado por dos nombres monumentales, Carl y Rob. En ese entorno, ser una persona común sonaba casi como un fracaso silencioso. Al principio esa exigencia se interpretó como un estímulo, pero con el tiempo se transformó en una carga que pesaba sobre cada decisión, cada duda y cada noche sin dormir. Rob intentó no repetir el camino de su propio padre. Se contuvo, no impuso, no obligó a Nick a convertirse en una copia. Sin embargo, una sombra no necesita que nadie la construya, existe por sí sola. Nick la sentía cada vez que salía al mundo, cada vez que un pequeño error se agrandaba solo por el nombre que llevaba. No era comparado con sus contemporáneos, sino con figuras que nunca habían caído. Además de eso, las comparaciones también surgían dentro de su propia familia. Mientras Nick avanzaba a trompicones por encrucilladas confusas, el resto de los Reiner iba encontrando su lugar. Jake Reiner, el hermano mayor, se abrió paso en el mundo del cine con una calma admirable, primero actuando, luego escribiendo guiones y finalmente produciendo. Su trayectoria no fue ruidosa ni espectacular, pero sí constante y coherente, como si siempre hubiera sabido hacia dónde se dirigía y cada paso lo acercara a un destino claramente definido. Romy Reiner eligió un camino distinto, no se apresuró ni empujó puertas. Optó por la actuación independiente, proyectos pequeños y papeles que no necesitaban demostrar nada más que su propia presencia. Avanzó despacio pero sin perder el rumbo. En ese ritmo silencioso, Romy construyó una identidad propia lo bastante definida como para separarse del apellido Reiner y lo suficientemente firme como para sostenerse sin apoyarse en el brillo familiar. Tracy Reiner, la hija adoptiva a quien Rob amó como si fuera de su propia sangre, se convirtió en la prueba viviente de que la pertenencia no depende de la genética. Tracy edificó una carrera estable frente a las cámaras, apareciendo de forma constante y confiable sin necesidad de éxitos explosivos ni de desaparecer del todo.
Permaneció como un pilar discreto demostrando que en esa familia cualquiera podía encontrar su lugar si sabía realmente qué quería. Solo Nick parecía quedar al margen de esa armonía. Mientras sus hermanos iban trazando sus caminos, él giraba en círculos, avanzaba un poco, se detenía y retrocedía. Intentaba levantarse una y otra vez solo para volver a caer atrapado en una lucha interna que no encontraba salida. El mundo a su alrededor seguía avanzando sin detenerse mientras él permanecía atrapado entre decisiones inconclusas como si no existiera ningún letrero que indicara su propio camino. Para muchos el apellido Reiner funcionaba como una plataforma de despegue. Para Nick, en cambio, se sentía más como un laberinto sin salida. Él mismo llegó a admitir que crecer bajo las sombras imponentes de su padre y de su abuelo le hizo perder el sentido de la orientación. En una entrevista de 2016 confesó que nunca logró construir una identidad propia ni descubrir una verdadera pasión, que la fama de su familia definía quién era y que por esa razón intentó fabricarse una identidad a través de la rebeldía, la ira y finalmente la adicción. Nick sentía el peso de pertenecer a una especie de realeza hollywoodense, pero en lugar de seguir un camino artístico como la actuación o la dirección, eligió una ruta de autodestrucción. Cuando Rob Reiner habló de esto en una entrevista, evitó mirar directamente a la cámara. Reconoció que durante mucho tiempo creyó que la abundancia material, un entorno seguro y las mejores condiciones posibles serían suficientes para evitar que su hijo se desviara. Pensó que si la base era lo bastante sólida, todo terminaría acomodándose por sí solo. Sin embargo, cuando las señales de inestabilidad dejaron de ser simples fisuras y se volvieron imposibles de ignorar, Rob comprendió que existían vacíos que ni la fama ni el éxito podían llenar. La caída de Nick no comenzó con un episodio dramático ni con un quiebre evidente. Luego, de forma lenta, casi imperceptible, infiltrándose con discreción en los detalles más pequeños de la vida cotidiana. Volvía a casa cada vez más tarde, las comidas familiares se volvieron esporádicas, las respuestas más cortas, la mirada esquiva más frecuente. No hubo escándalos ni gritos, solo la paulatina desaparición de un hijo dentro de su propia casa, como si Nick se retirara en silencio de su vida poco a poco, como un fantasma que aún habita una habitación conocida. Rob recordó que su hijo empezó a beber alcohol a los 15 años. Al principio parecía una simple curiosidad adolescente, algo que no despertaba demasiada alarma, pero el alcohol nunca llegó solo. Con el tiempo aparecieron otras sustancias más difíciles de nombrar y mucho más peligrosas. Nick no recurrió a ellas por desafío ni por provocación. Lo hizo porque por primera vez su mente se aquietaba. Cada sorbo, cada inhalación, cada pastilla creaban un breve espacio entre él y la presión del apellido Reiner, entre él y las figuras de su padre, de su abuelo, de toda una familia que parecía observarlo siempre con ojos evaluadores. En esos instantes Nick lograba escapar momentáneamente de ese nombre. Dejaba de ser el hijo de Rob, el nieto de Carl, y se convertía simplemente en una persona joven autorizada a existir sin comparaciones, sin expectativas, sin ser medida por todo aquello que aún no había alcanzado. Ese silencio interior se volvió lo más adictivo de todo, un refugio secreto del que ya no quería salir. Pero ese refugio también era una prisión. Cuanto más se escondía en el más profundo, se hundía Nick, alejándose cada vez más de la luz que quienes lo rodeaban intentaban acercarle desesperadamente. Cuando Rob enfrentó a su hijo por la adicción, no levantó la voz ni recurrió a reproches, amenazas o castigos. Habló despacio, eligiendo cada palabra con cuidado, como un padre que todavía creía que la paciencia podía salvarlo todo. Nick escuchó, asintió, dijo que comprendía que iba a intentarlo. Usó el tono de un hijo que sabe cómo tranquilizar a sus padres, aunque en lo más hondo ya no estaba seguro de tener la fuerza necesaria para salvarse a sí mismo. Su mirada vagaba atrapada entre una preocupación genuina y las olas de una adicción que ya no podía controlar. Cada vez que salía de esa habitación, Nick sentía que el vacío en su interior se hacía un poco más grande. La familia, la carrera, la vida misma parecían avanzar sin pausa, mientras él quedaba atrapado en senderos invisibles donde cada paso dependía de la fragilidad de su propia determinación. Después de aquella conversación, todo quedó suspendido en una calma tan frágil que casi dolía. Nick empezó a quedarse más tiempo en casa, parecía lo justo para que nadie sintiera la necesidad de hacer preguntas incómodas. Cumplía su promesa a través del silencio, evitando crear nuevos conflictos. No había señales claras de que todo estuviera bien, pero tampoco alarmas lo suficientemente fuertes como para empujar a Rob y a Michelle al pánico.
Y fue precisamente ese silencio el que les permitió aferrarse a una esperanza pequeña y cautelosa pero suficiente para creer que aquella charla no había sido en vano. Nick los miraba y asentía apenas con la cabeza, aunque sus ojos seguían vacíos, como diciendo sin palabras lo intentaré, mientras en el fondo todos entendían que ni siquiera él sabía si aún tenía fuerzas para salvarse. La primera vez que Nick ingresó en un centro de rehabilitación, Rob casi no habló con la prensa, solo pronunció 2 palabras: esperar. Espero. En silencio sostuvo esa espera con una fe que luchaba por no derrumbarse. Cuando surgió regreso, Rob se quedó mirándolo durante largo rato, como si tratara de descifrar cambios invisibles en su rostro. Solo quiero saber si todavía puedes mantenerte en pie, dijo en voz baja cargada de preocupación. Nick bajó la mirada y no respondió. Rob buscaba una señal cualquiera que indicara que esos días separados habían dejado algo firme a lo que aferrarse. Esa fe no desapareció de golpe. Se fue desgastando lentamente en miradas que evitaban el contacto, en silencios cada vez más largos, en respuestas que se acortaban con el tiempo. Rob llegó a decir con una lentitud dolorosa que hay algo para lo que nadie te prepara. Cuando te conviertes en padre aprendes a tener esperanza y luego debes aprender a reducirla para que cada fracaso no te destruya por completo. No volverás a hackearlo, ¿verdad?, susurró Michelle en una ocasión. Nick solo negó con la cabeza, un gesto a medio camino entre la confesión y la resistencia. Así continuó entrando y saliendo de centros de rehabilitación. Cada vez que la puerta se cerraba tras su hijo, Rob se quedaba allí, sin cámaras, sin entrevistas, sin el título de director, solo como un padre esperando. Pero la adicción no entiende de esperas. Regresa despacio, con paciencia, como si supiera que siempre tiene tiempo. Nick no recaía una sola vez. Pasó por 17 procesos de rehabilitación alternados con etapas de vagabundeo y rechazo a cualquier tratamiento, como si pusiera a prueba sus propios límites y los de quienes aún lo amaban. Tras cada uno de esos episodios, la distancia entre padre e hijo no se ampliaba en el sentido de alejarse, sino que se volvía más densa, más pesada, cargada de impotencia y de una pregunta que se repetía sin respuesta: ¿qué más podemos hacer? Rob nunca ocultó esta realidad. En entrevistas poco frecuentes no fingía haber hecho todo bien. Se limitaba a decir: hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y a veces lo que puedes hacer no es lo mismo que lo que funciona. Cada frase parecía contener toda la juventud de Nick, pero también era prueba de un amor incondicional puesto a prueba por la brutalidad de la adicción y erosionado por innumerables fracasos. Durante esos años Nick existía como una sombra. Cuando rechazaba los programas que sus padres organizaban, elegía la calle para hacerlo a su manera, durmiendo a la intemperie en el frío de Maine, en refugios de Nueva Jersey, en las calles de Texas. Hubo periodos en los que permaneció despierto durante días bajo los efectos de la cocaína, destrozando muebles en la casa de invitados de sus padres hasta no dejar nada en pie. En una ocasión lanzó una piedra y rompió la ventana de un centro de rehabilitación solo para fingir que necesitaba medicación. Estuvo a punto de morir por una sobredosis y otra vez despertó en un hospital tras un infarto provocado por la cocaína en pleno vuelo. La adicción lo transformó en alguien irreconocible. Nick admitió que había llegado a cometer actos que él mismo describía como una renuncia total a cualquier noción de moral: robar medicamentos a pacientes gravemente enfermos, estallar en gritos de ira incontrolable, destruir todo lo que encontraba a su alrededor. Perdido sin una identidad propia bajo la sombra inmensa de su padre y de su abuelo, eligió rebelarse a través de las drogas para inventar a otro Nick, un Nick furioso y autodestructivo. No tenía una pasión, no sabía quién era, confesó una vez, así que escogí este camino para existir. Desde ese punto el vacío entre él y sus padres no hizo más que ampliarse. Encuentros silenciosos, miradas cargadas de preocupación, frases que nunca llegaban a pronunciarse. Todo se entrelazó en una tragedia viva donde el amor y la impotencia, la esperanza y la desesperación convivían, marcando cada respiración y cada instante, tanto de la vida de Nick como de la de unos padres que pese a todo jamás dejaron de amarlo. El año 2015 trajo consigo un destello frágil de esperanza. Nick coescribió el guión de Ben Charlie, una película semi-autobiográfica centrada en un joven adicto que casualmente era hijo de una estrella de Hollywood. Durante el rodaje, Rob comprendió que estaba cruzando un límite peligroso. Tenía miedo, pero aún así continuó. Nick sabía perfectamente de qué trataba la historia. Padre e hijo no se comunicaban mediante largas conversaciones empapadas de lágrimas, sino a través de intercambios breves y cautelosos, como si ambos temieran romper algo delicado que todavía sobrevivía entre ellos.
La película me obligó a ver con más claridad por lo que Nick estaba pasando y sigue pasando, dijo Rob. Más tarde Nick compartió que estar cerca de su padre en ese periodo, observarlo trabajar y verlo entregado a lo que amaba le ayudó a comprender mejor el oficio de dirigir. Pero más allá de eso le permitió sentir el amor de su padre de una manera distinta. No hubo sermones extensos ni consejos abrumadores, solo presencia, estar cerca, ser visto, percibir que incluso cuando todo parecía derrumbarse, alguien seguía esperando por él. Ese entendimiento llegó, pero fue como una pequeña lámpara encendida al borde de un abismo profundo. Le mostró a Nick que era amado, que no estaba solo, pero no le ofreció la cuerda necesaria para salir. Así Nick continuó deslizándose hacia abajo, no porque ignorara lo que sucedía, sino porque a veces enfrentar el propio dolor de frente no basta para detener la caída. Hay batallas que no se pierden por falta de amor, sino porque el adversario es implacablemente persistente. Being Charlie se estrenó sin traer consigo ningún milagro. La película no salvó a Nick ni puso fin a la adicción. Lo que siguió fueron nuevos intentos de rehabilitación, inconclusos regresos marcados por miradas agotadas y silencios cada vez más asfixiantes. Hubo noches en que Rob recibía llamadas breves, apenas unas palabras desordenadas pero suficientes para entender que debía salir de inmediato. Con el tiempo, conducir de madrugada dejó de ser algo excepcional y se convirtió en parte habitual de su vida. En algún momento Rob Reiner tuvo que admitir la verdad que más le dolía: puedo dirigir una película, pero no puedo dirigir la vida de mi hijo. No era una queja, sino una aceptación amarga. Confieso que hubo noches en las que permanecía despierto rebobinando el pasado como una vieja cinta de cine, preguntándose qué habría sido distinto si hubiera estado más en casa, si no hubiera confiado siempre en que todo acabaría resolviéndose por sí solo. Al observar todas estas tragedias en retrospectiva, emerge una paradoja silenciosa pero devastadora. Rob Reiner dedicó su vida a sembrar esperanza a través de sus historias, a crear mundos donde el amor, la amistad y el crecimiento encontraban sentido, mientras que su propia vida convivía con preguntas que jamás obtendrían respuesta. Cada recaída de su hijo, cada grieta que se abría en la familia parecía romperle el corazón un poco más. Y aún así Rob persistió. Continuó aferrándose a la idea de ser un padre en el que su hijo pudiera apoyarse, aunque fuera solo por un instante. Tal vez por eso cuando se habla de Rob Reiner no se le recuerda únicamente como un gran director o una figura pública controvertida, sino también como un hombre que intentó vivir con dignidad en cada papel que asumió. Un hombre que ejerció su oficio con fe, que fue padre con todo lo que tenía y que aceptó un costo mucho mayor del que jamás imaginó. Sin embargo, la tragedia final de su vida se quedó con una paradoja terrible: fue destruido por el mismo hijo al que más amó. Puede ser que en ciertos destinos crueles el amor y la esperanza sean lo bastante poderosos como para desgastar toda una vida allí en medio del dolor y de los lazos de sangre. ¿Quién logra realmente encontrar la paz al final? Si esta historia te ha conmovido, quédate con nosotros. Dale me gusta, suscríbete y deja un comentario para que podamos compartir juntos. Recordemos aquellas historias que nunca fueron contadas. Gracias por acompañarnos hasta el último momento. Hasta el último momento. Hasta el último momento. Hasta el último momento.